Dios les bendiga a todos. En esta oportunidad nos toca continuar la serie del libro de Santiago y en este momento vamos a hablar acerca de Santiago 3, versículos 7 al 12 y dice: toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doman y ha sido domado por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca producen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o a la vid higos? Del mismo modo, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Wow, qué tremendo está Está tremendo. Está tremendo este capítulo. Sí. Es porque habla de la lengua. Es algo que uno puede usar para bien o para mal. Puede uno bendecir a alguien o maldecir a alguien. Uno tiene que cuidar mucho lo que dice. Cuidar lo que habla, lo que dices o con quién hablas o con quién te juntas. Hablas? Yo creo que también con quién te juntas, porque si te juntas con las personas incorrectas vas a hablar como ellos y a veces ellos en vez de ser de bendición para tu vida, van a ser de maldición. Uno tiene que cuidar eso, es muy importante. La lengua. Sí. Y de hecho antes de venir para acá estaba buscando, de hecho, vi algo en Google por ahí y me llamó la atención algo que decía que se había calculado que una persona normal pronuncia alrededor de 30,000 palabras por día. Tremendo. ¿Te imaginas cuántas palabras por día? Muchísimas, muchísimas. Y pues básicamente la lengua es como un arma poderosa. Sí. Y puede a veces ser hasta más letal, dicen, que una bomba. Si tú has escuchado tal vez alguna que otra frase por ahí acerca de la lengua, yo de hecho tengo una anotada por aquí, por supuesto es una frase mundana, y dice: la lengua, un miembro sin hueso, tan pequeño y débil, puede aplastar y matar. En realidad que la lengua es algo, como dice ahí, tan pequeñito, pero lo que decimos muchas veces puede herir a la persona a la que se le hemos dicho. Y como dicen los siguientes versículos ahí, que han sido, que toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes, el ser humano tiene esa capacidad, vamos a decir así, de domar a los animales, de domar a las bestias, las naves aéreas, cualquier creación, ¿verdad? Pero se le hace tan difícil dominar su lengua. ¿Por qué será? Sí, es bien difícil. Yo creo que, y a veces es un sacrificio que a veces tiene que hacer la gente para tratar de domar la lengua, tomar ese control de no decir las cosas, de maldecir a alguien, porque a veces yo creo que cuando estás uno molesto, a veces uno quiere insultar a todo el mundo y la verdad uno tiene que tener cuidado porque las palabras tienen poder. Y si sale de nuestra boca, uno tiene que tener cuidado de siempre, de tratar de bendecir a alguien, de tratar, porque no podemos estar diciendo que vivimos por fe o somos cristianos y a la misma vez estamos maldiciendo a alguien. Si vamos a glorificar a Dios, poner a Dios, hablar cosas de Dios y al mismo tiempo estamos insultando a alguien, no es correcto. Y a veces hay gente que en su casa tiene un vocabulario, de forma de hablar, de forma de expresarse en su casa, pero en la iglesia, amén, hermanos, Dios les bendiga, gloria a Dios, aquí que allá, pero en su casa, aquí, nos terminan de insultar a todo el mundo, pero no tienen que ser así, sino tenemos que tratar de controlar nuestra lengua y ser uno solo. Si vamos a caminar en esto,
poner a Dios que sea Dios, que pedirle a Dios que nos ayude a controlar la lengua, a controlar lo que nosotros hablamos, lo que si vamos a ser de bendición, que seamos de bendición al 100, no a medias, a que un día maldigo a alguien, otro día lo bendigo y no tiene que ser así, tenemos que ser de bendición para las personas. Así es, porque Proverbios dice, el que guarda su lengua, guarda su alma. Imagínate qué importante es que nosotros tengamos mucho cuidado al hablar, porque básicamente está nuestra lengua ligada con eso también, sí, porque como lo dice ahí en Proverbios. Y sí hay que pedirle mucho a Dios para que nos ayude, porque honestamente, como tú decías, cuando a veces el enojo viene en nuestra vida o algo nos molesta, nosotros, o sea, está como dicen, lo tenemos aquí en la punta de la lengua. Sí, ya queremos soltarlo. Y queremos soltarlo. Pero hay que pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos ayude a controlar eso. Porque en realidad nosotros tenemos que demostrar en verdad que somos unos cristianos verdaderos. Sí, claro. Y no podemos estar, porque ahí dice la palabra de Dios. No lo decimos nosotros. Sí. Dice la palabra de Dios que de una misma boca procede bendición y maldición. Y con nuestra misma boca nosotros también bendecimos a Dios. Entonces es difícil porque no podemos estar, como tú decías, un día orando y pues glorificando a Dios y el otro día tal vez vamos a estar con alguien en nuestro trabajo y vamos a ponernos, como decimos nosotros, a chismear o a hablar mal de esta persona. Porque eso también afecta. Sí. Por decir así, lo mal que uno hable de alguien va a afectar muchísimo a la otra persona. No, y también tenemos que, por ejemplo, en Mateo 12, 34 al 36, Jesús enseña que las palabras de un hombre son una revelación confiable de su carácter interior. Lo que decimos indica lo que somos. Si vivimos una vida recta, una vida correcta, entonces se va a demostrar por la forma que nos expresamos, lo que sale de nuestra boca, eso lo vamos a demostrar. Tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que tenemos adentro, porque de un corazón sano no va a ser de bendición, pero si no tienes el corazón sano, estás dañado, alguien te lastimó, ¿qué vas a dar? Vas a dar maldición, porque no estás bien por dentro. Vas a hablar de la gente, vas a hablar de tu amigo y de tu enemigo. Como dice la palabra, tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Y cómo vas a amar si tú no estás bien por dentro? No, es muy importante que cuidar lo que tenemos por dentro. Ser sanos nosotros primeramente para poder dar lo que nosotros recibimos por Dios. Sí, y de hecho ahorita que tú mencionaste esto, venía a mi mente ese versículo que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Sí. De todo lo que nosotros tengamos aquí adentro es lo que vamos a hablar. Entonces debemos de tener cosas buenas, o sea, debemos de tratar y pedirle lo más que podamos a Dios que nos ayude, ¿verdad? A poder controlar nuestra lengua, porque como tú decías, a veces tal vez en la iglesia vamos a hablar de una manera, pero en nuestra casa ser lo opuesto. Ser lo opuesto, y eso no está correcto, en verdad. Y pues lastimosamente nos puede pasar. O a lo mejor hemos pasado por eso. Sí. Pero yo les insto a los que nos están viendo, ¿verdad? Que si has pasado por ese momento, si en algún momento de enojo, de coraje, se te va a salir una palabra que no vaya a ser de bendición para la persona que la va a recibir, mejor, o sea, cierra tu boca, como dice ese otro dicho, calladita te ves bonita. Entonces hay que pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude para que podamos controlar nuestra lengua, para que siempre lo que hablemos sea de bendición, para que amén, ¿verdad? Porque como dice la Biblia, que en nuestra palabra hay palabras de vida o palabras de muerte. Entonces nosotros vamos a preferir, nosotros mejor bendecir, en vez de maldecir, vamos a bendecir, amén, a los que nos rodean. Amén. Amén. Entonces, que el Señor les siga bendiciendo. Gracias por vernos en este momento.